Ok, hoy vamos a estar hablando acerca de la determinación. Mire al que tiene a su lado y dígale, determina. Ok, vamos a ver. ¿Qué significa la determinación? Encontré muchas cosas. Vamos a ver rapidito, me tiene paciencia allí y ya le hago un resumen, ¿sí? Ok, determinar. En el hebreo, gazar significa dividir, cortar. Es la imagen, imagínenselo, de un golpe decisivo, como un hacha que cae y parte un cuerpo en dos. Un decreto emitido, es decir, algo legal, algo que se dice y no se puede regresar porque es algo legal. En el griego es la palabra orizó, de la que tenemos nuestra palabra horizonte, y significa dividir, separar, círculo que delimita, seña o marca. Son muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor traía a mi mente el ejemplo, no sé si usted ha visto alguna vez películas de guerra, de estas cuando los conquistadores o pues los que van a ir a pelear, sobre todo los estrategas, se sientan en una mesa, ¿los ha visto? Y ponen sobre la mesa el mapa de las tierras que quieren ir a conquistar, ¿no? Ok, y sobre ese mapa entonces ellos estudian, delimitan, ojo, marcan, señalan, dividen el terreno por el cual van a ir, ¿no? Ahora, cuando se sientan esos estrategas a hacer los planes y a señalar lo que van a conquistar, no están jugando a los soldaditos. Realmente van a ir y poner su vida, mire, porque van a poner su vida, muchos ahí van a perder la vida para tratar de conquistar estas tierras, ¿cierto? Van a ir a poner su vida por tomar aquello que han marcado o señalado. En el ámbito espiritual es de la misma manera. Mire que es tremendo, porque Dios, en lo natural, Dios respalda la determinación. Dios respalda cuando alguien señala y dice, esto es mío y voy a poner de mí lo que sea necesario hasta tomarlo. Dios respalda esto en términos generales, estoy hablando. ¿Sabe por qué? Lo sé porque hay un dicho muy conocido, usted se lo sabe, que dice, el que quiere, puede, ¿verdad? ¿Y sabe usted que los dichos salen de que los pueblos, a través de los años y la experiencia vivida, han acumulado una sabiduría por experiencia? O sea, tanta gente, miles, millones de personas, experimentaron que cuando alguien quiere algo, lo logra. Por eso sale estas palabras de la cultura popular, el que quiere, puede. Y esto, si miles de personas lo han atestiguado y han dicho, es verdad, yo quise y pude, me quiere decir que estamos hablando de una realidad y ahorita estoy hablando en términos generales, todavía no estoy hablando del pueblo de Dios. O sea que realmente algo pasa, realmente hay un poder con el que podemos alcanzar algo cuando alguien en su corazón señala algo, dice esto es mío y voy por lo que he delimitado, lo que he marcado, lo que he señalado, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra en Job 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esto es tremendo. En términos generales, Dios apoya la determinación del hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Dios puso un poder inherente dentro de él. La Biblia dice para señorear y sojuzgar la tierra, para tener dominio, para lograr cosas, para hacer. Dios puso este poder en el hombre, sobre la tierra específicamente. Ahora, más allá, Dios apoya o respalda al creyente en sus determinaciones. ¿Por qué? Porque las determinaciones del creyente se supone que porque hay muchos creyentes que andan en el deseo de sus propios corazones, pero se supone que los deseos o las decisiones del creyente tienen que ver o están fundamentadas con los planes de Dios, ¿sí o no? Se supone que Dios como Padre pone unos pensamientos, unos diseños en nuestros corazones y nosotros operamos de acuerdo a eso. Entonces, Él está interesado en el cumplimiento de esos planes. Así que cuando el cristiano determina algo, Él apoya esa determinación. Y esto es lo que dice la Biblia. Determinas una cosa y te será firme. ¿Sabe lo que significa te será firme? Significa la haré cumplir o lo haré cumplir. Mire qué tremendo. Repito.
Ahí dice, determinarás a sí mismo una cosa y se cumplirá o lo haré cumplir. Mire qué tremendo. Entonces, yo solamente con este versículo y esta definición entiendo que hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos, de las que no disfrutamos, simplemente porque carecemos de determinación. Muchas veces andamos peleando con Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo hace? Claro, porque Dios ha decidido que nosotros seamos colaboradores suyos o trabajar a través del poder que Él ha puesto dentro de nosotros. Si el hombre de por sí ya tiene ese poder para trabajar sobre la tierra, más el creyente, porque el creyente tiene el poder del Espíritu, el dunamis, que es la habilidad de Dios que Él toma de sí y te la coloca a ti para que tú puedas lograr lo que te propones en la tierra. Imagínate tú. Entonces, para que las cosas ocurran, ahí dice, para que en nuestros caminos resplandezca la luz, para que lo que pensamos se abra, se allane el camino y las cosas empiecen a suceder y empecemos a ver la manifestación de aquello, una cosa es lo primero, tenemos que determinar, tenemos que decidir, señalar aquello que queremos y trabajar, porque vamos a ver que esto es determinar, hacer algo, trabajar para que eso se logre. Amén. Ahora, ¿qué tiene que determinar el creyente? Y estos son principios para sentar nuestras bases, ¿sí? ¿Qué tiene que determinar el creyente? Lo básico, básico, básico. Segunda de Crónicas 35 dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. La Pascua tiene que ver en grandes términos con comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, determinaron tener comunión con Dios cuando hace mucho tiempo eso no sucedía. ¿Me está entendiendo? ¿A quién se parecerá, no? ¿A quién se parecerá eso que a veces esa comunión como que no está sucediendo? A veces no sucede simplemente porque no hemos tomado una decisión de que pase. A veces decimos, no, pero es que Dios me tiene que levantar de la cama y a veces Dios nos asusta para levantarnos de la cama. ¿No le ha pasado? Que Dios te asusta por la noche para que no te quede otra. Te despertaste, no te puedes dormir, bueno, voy a orar. Pero no todas las veces es así. La mayoría de las veces eres tú el que tiene que tomar la decisión. Y mientras eso no ocurra, las cosas no pasan. Número 2, el cristiano tiene que determinar, Hechos 11:29. Repito, estamos sentando bases. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Decidieron enviar socorro, es decir, ayudar a otros que estaban en necesidad. ¿Qué es esto? En grandes términos, actuar externamente con la justicia que se supone que hay en nuestro interior. Es decir, que sea no solamente de dicho, sino de acción. Cuando no solamente escuchamos la palabra, sino que la empezamos a poner por obra. El cristiano tiene que determinar vivir la vida que al Señor le agrada. Muchas veces esperamos que Dios haga el milagro, que Dios me liberte del vicio, que Dios me liberte de estas inclinaciones de mentir, de murmurar, de tomar lo que no es mío, etc. Pero Dios no lo hará solo. Tú tienes que tomar una firme determinación. Tú tienes que hacer algo y Dios apoya eso que tú vas a empezar a hacer. Amén. Ajá. Vamos a ver un ejemplo hoy que es Ruth. Dentro de la palabra tenemos muchos ejemplos de determinación. Pero Ruth es uno de los más ilustrativos, pienso yo. Voy a leer el versículo 10 de Ruth, capítulo 1. Vamos a estar ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice en el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Quién se acuerda de la historia? Yo creo que yo he hablado de Ruth como 5 o 6 veces, ¿verdad? Entonces sí no sabemos la historia, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa? Noemí regresaba de los campos de Moab, se iba a regresar a Belén, la casa del pan. Tenía 2 nueras que habían quedado sin esposos. Se quieren juntar a ella, Ruth y Orfa. En este momento, Noemí les dice, no, regrésense. Váyanse ustedes a su tierra con sus dioses. Pero ellas dicen, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Esta era una determinación. Ellas habían decidido hacer algo. ¿Qué estaban decidiendo? Ir a Belén. Mire esto. La determinación de ellas o de su determinación dependía su salvación. Me encanta este ejemplo porque nos da peso.
¿Por qué? Porque si ellas regresaban o venían, mejor dicho, a Belén, allí iban a acoger el pacto de Jehová. ¿Qué era Moab? ¿Quién se acuerda qué era Moab? Moab era el pueblo que nació de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Un pueblo pagano que adoraba al dios Quemos, que hacía sacrificios humanos. Bueno, estoy tratando de que me entienda el mundo en el que ellas se encontraban, en Moab. Noemí decide regresar y sus nueras le dicen, nosotras queremos regresar contigo. Y eso no solamente significaba que querían estar con Noemí, eso significaba que ellas iban a acoger al Dios de Noemí, que iban a tomar el pacto, que iban a entrar en el pacto de Israel. Y esto, aunque parezca normal, no lo era. Mucha gente dejaban sus dioses y venían a Israel a meterse en el pacto, a obedecer al Señor, a convertirse. Esto es lo que ellas querían hacer. Querían venir al Señor y de esto dependía la salvación de ellas. En Moab, en el mundo, ellas iban a perder. Pero en Belén iban a escuchar la palabra de Dios, iban a obedecer al Señor, probablemente. Entonces lo que quiero que entienda es que la determinación de ellas iba a decir si ellas iban a ser salvas. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque a veces consideramos que nuestras determinaciones son cosas que carecen de importancia. Si decido hoy, si no decido, si empiezo a hacer, si no hago, no importa, no pasa nada. Tengo un día más, una semana más, un mes más, un año más. La realidad es que esto no es así. Estos son engaños. La venida del Señor está pronta, muy pronta diría yo. Y todas las decisiones que tú tomas te llevan hacia un futuro en el Señor. ¿Qué determinaciones estás tomando hoy? Porque de ellas puede depender tu salvación en el mañana. Yo no estoy hablando de la salvación de tu alma porque ya recibiste al Señor, pero estoy hablando de toda bendición o toda manifestación del reino de Dios en tu vida. La manifestación del reino de Dios en tu vida mañana puede depender de las decisiones que tú tomes hoy o de lo que tú hoy empieces a hacer o decidas hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces ellas estaban en esto, Noemí les decía que no. Ahora es interesante porque parece que Noemí, recuerde que Noemí estaba en decadencia espiritual, ¿verdad? Ella se había ido, había desobedecido al Señor, pues su relación con el Señor estaba muy dañada. Al final ella decide regresar, pero parece que por su circunstancia de decadencia espiritual, ella no entendía bien el peso de la decisión que ellas estaban tomando, lo que ella estaban haciendo, porque fíjense que Noemí les dice, no, regresen, mire, lea conmigo para que vea, les insiste. El versículo 8 dice, Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia. Mire qué tremendo. Jehová haga con vosotros misericordia. ¿Dónde iba a ser misericordia Jehová? En el mundo. O sea, no sé si me entiende. Noemí le estaba diciendo a Ruth y Orfa, regrésense al mundo, sigan adorando a su Dios Quemos, sigan sacrificando a sus hijos por el fuego y que Dios tenga misericordia de ustedes, mis amadas. Que allá hayan descanso. Imagínate tú, ¿tiene pies o cabeza eso? ¿Verdad que parece que no tuviera pie ni cabeza? Ok, Noemí estaba un poco confundida, ¿verdad? Por su decadencia. Dice, haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Imagínate tú, es triste porque aunque suena como una bendición, ¿verdad que suena como una bendición? Que el Señor tenga misericordia de ustedes, que hayan descanso, que encuentren un marido, ¿verdad? Porque sus maridos habían muerto. Todo esto suena agradable. Y en cualquier otro contexto, de repente hubiera sido una bendición. Porque en otro contexto, que Dios tenga de ti misericordia, que hayas descanso, que hayas un marido, puede ser una bendición. ¿Sí o no? Pero en este contexto, Noemí las estaba mandando, repito, yo hincapié, de vuelta al mundo, de vuelta al infierno. ¿Sí? Pero mire esto, ¿qué representa el hallar misericordia, el descanso? Representa comodidad, comodidad. Más adelante, Noemí les dice, no, repite, váyanse porque mayor es mi amargura que la suya. ¿Sabe lo que estaba diciendo Noemí? Noemí decía, si ustedes se vienen conmigo, no saben lo que tenemos por delante. Noemí iba a regresar sin nada. Cuando ella regresa y la reconoce y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amarga. El Señor ha levantado su mano contra mí. Regresaban
a nada. Ellos habían perdido sus terrenos, no tenían ni con qué comer, entraban a la pobreza. Noemí sabía lo que le venía por delante y ¿sabe qué estaba haciendo con su nuera? Tratando de librarlas de ese dolor o de esa incomodidad. ¿Me está entendiendo? Las estaba tratando de librar de la incomodidad, que no tuvieran que sufrir. El problema era que si no sufrían, repito, ¿para dónde se iban? ¿Les iba a pasar algo mejor en Moab? No. ¿Sí me entiende? Entonces, uno de los peores enemigos de la determinación es, diga conmigo, la comodidad. Dile al que tienes a tu lado, la comodidad es tu enemigo. Nos encanta la comodidad, pero la realidad es que la comodidad se puede volver nuestro enemigo cuando nos está mandando lejos de los propósitos de Dios. Mire que tú ves a Jesús, tú ves a cualquier siervo notable en la Biblia y tú ves que se enfrentaron desde el principio a dificultad tras dificultad tras dificultad. El único que yo diría, bueno, que se me viene a la mente que su vida fue más fácil fue Salomón. Y mire cómo terminó. Ojo, su vida fue fácil. David había abierto el camino, le había dejado todo. Él disfrutó de paz, disfrutó de hacer palacios y construcciones para sus reinas y de un harén de mujeres y de concubinas y tacatetaca. Pero al final, ¿qué le hizo la comodidad? Lo terminó separando del propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces Noemí las mandaba a la comodidad para que ellas no sufrieran, pero al mandarlas a la comodidad las estaba mandando lejos de los propósitos de Dios. Esto me recuerda a las palabras de Pedro. ¿Se acuerda aquella ocasión en la que Jesús estaba? Déjenme ver si se lo anoté. Sí, Mateo 16. Jesús estaba hablando acerca de su muerte y de lo que él tendría que padecer. Y Pedro, mira lo que le dice, el versículo 22. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, imagínese usted, Jesús está hablando, no, porque voy a la cruz, voy a sufrir, me van a rechazar, me van a golpear, me van a taca-taca. Pedro lo agarra aparte y dice, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Imagínate tú, la palabra ten compasión de mí, o esa frase significa literalmente Dios tenga misericordia. ¡Qué impactante! Jesús estaba hablando de su determinación de ir a la cruz. Él sabía que su determinación le iba a costar esfuerzo, le iba a costar poner toda su comodidad a un lado y trabajar o poner su vida por ello. Y Pedro le dice, no, Dios tenga misericordia y tú no tengas que pasar por eso, Jesús. Suena piadoso, ¿verdad que sí? Igual como en el caso de Noemí y Ruth, suena piadoso. Que Dios tenga misericordia de ti, que halles descanso. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Y mire cómo le responde en el versículo 23. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mira, delante, como quien le detiene el camino a avanzar. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús lo vio claramente. El problema de Pedro era que su mira, la palabra mira, hace referencia como cuando tú ves un blanco y vas a lanzar un dardo. Su mira o la mira era su determinación. Lo que señalaste, lo que marcaste, lo que dijiste, allá te voy y para esto trabajo. La mira de Pedro eran las cosas de los hombres. En otras palabras, la comodidad, el bienestar, la prosperidad propia, que nadie me toque, que nadie me moleste, que nadie me fastidie, que no pase dificultad. Esa era la determinación de Pedro, era lo que él buscaba, como muchas veces nosotros. Pero Jesús dijo, esa clase de pensamiento, esa clase de mentalidad te separa de los propósitos de Dios. Es tropiezo en tu camino hacia avanzar al cumplimiento de lo que el Señor tiene para ti. ¿Ok? Entonces, ojo, cualquier comodidad o bienestar que nos esté separando, ojo, yo no quiero decir que somos unos mártires, ¿cuál es la palabra? La gente que le gusta sufrir porque le gusta, no, yo no estoy hablando de eso. Pero yo estoy hablando de que cualquier comodidad
que te separe. ¿Sí me entendió? Que te separe de Dios y de los cumplimientos, del cumplimiento de sus planes, te está haciendo daño, no te está beneficiando en nada. ¿Ok? Se está poniendo en tu camino para que no alcance lo que el Señor quiere que alcances. Se pondrá en el camino de tu determinación eterna. ¿Amén? Entonces, ojo con cualquier cosa que se nos esté acomodando demasiado. Y aquí podemos hablar de cosas sencillas como el sueño, por ejemplo, ¿verdad? Dormir es una bendición, ¿verdad? Descansar es una bendición. Pero cuando dormir una cantidad de horas me separa de dedicarle tiempo al Señor, esa comodidad no me está agregando nada. Me está dañando. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que escuchamos ministros que dicen, no, yo me acostumbré a dormir, por ejemplo, 6 horas. Y he encontrado que es más que suficiente. Nosotros decimos, ¡ay, qué locura! Bueno, en su trato con el Señor, entendió que 8 horas o 9 horas o 10 horas lo que dormía, le separaba de los propósitos de Dios. Entendió que se tenía que salir de su comodidad si quería alcanzar su determinación. ¿Sí? Ok. Versículos 14 y 15, seguimos en Ruth capítulo 1. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mire, yo no sé si con el Señor Noemí tendrá una cuenta pendiente por Orfa, porque la verdad es que Orfa se quería ir con ella y Noemí la convenció de lo contrario, no sé. Pero lo aquí importante es que Ruth se mantuvo firme en su determinación. No seas como Orfa, no seamos como Orfa, que hablan y hablan, ¿no? Y dicen, ay, yo quiero ir contigo, yo quiero buscarte, Señor, todos los domingos, ¿verdad? Amén, aleluya, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Pero a lo que salimos de aquí, Dios dice, gobierno, haz o deja de hacer, no gracias, hasta el próximo domingo eres mi rey. De palabra, no de un corazón decidido y determinado. No seas como Orfa. Recuerda cuál fue el final de Orfa. Orfa se regresó al mundo. ¿Ok? Entonces seamos como Ruth. Dice que Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, ¿vio? A tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Qué fuerte. Aquí hay otra cosa. Otro enemigo de la determinación es mirar a los demás. Lo que hace la mayoría. Aquí Noemí le estaba diciendo a Ruth, mira, haz lo que hizo ella. Mira cómo ella se regresó. Si ella se regresó, está bien que se regrese. Está bien que tú te regreses también. La misma Ruth pudo pensar, bueno, si ella se regresó, no debe ser tan malo que yo me regrese. Pudo pensar, ¿qué haría la mayoría en mi caso? Definitivamente la mayoría regresaría porque allá puede encontrar un marido, allá se puede casar otra vez, allá no va a llegar a la pobreza y a pasar necesidad. ¿Me está entendiendo? La mayoría decidiría eso. ¿Qué decidió Noemí? Pudo haber dicho Ruth. El único ejemplo, vamos a decir cristiano, que tenía era Noemí. ¿Qué hizo Noemí cuando la cosa se le puso difícil? Allá en Belén soltó su determinación por el pacto de Jehová y se fue a una nación pagana. ¿Me está entendiendo? Ella pudo haber dicho, la mayoría lo hizo. La misma Noemí, que es mi líder espiritual, no sé si usted me está entendiendo, Noemí era la líder espiritual de Ruth, la única cristiana que ella conocía. La que tal vez le había dado la palabra, le había dado un ejemplo, tal vez no muy bueno, pero era su líder espiritual. Mi líder espiritual hizo esto, ¿significa que yo también lo puedo hacer? No necesariamente. ¿Me está entendiendo? No necesariamente que la mayoría haga algo significa que sea lo correcto. La mayoría de las veces cuando decimos no porque el otro también lo hace o porque el otro tampoco lo ha dejado de hacer, nos estamos escudando, nos estamos escondiendo para no determinar, para no tomar una decisión por la santidad. ¿Ok? Note que en la Biblia los determinados por la búsqueda del Señor y por el Señor, sus propósitos, son siempre la minoría. Siempre la minoría. Ejemplo, Daniel, sus amigos,
La Biblia nos habla de Daniel y sus amigos, uno en el foso de los leones, los otros en el horno de fuego, porque determinaron no contaminarse, ¿verdad? Pero la Biblia no me habla de más gente. ¿Y sabe que allí, en Babilonia, habían millones de judíos? Si la Biblia no me dice de nadie más, es porque nadie más mantuvo su determinación de santificarse. Si no, no hubieran 3 en el horno y uno en el foso de los leones. ¿Me está entendiendo? Que eran la minoría. Daniel y sus amigos, los que se habían determinado en la búsqueda del Señor, eran los pocos. Entonces yo no puedo ver la mayoría para determinar cuál sea mi comportamiento, lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, en tiempos de Nehemías y Esdras, cuando regresan del exilio, también se nos habla de que regresaron la minoría. La minoría, eran tan pocos que por suerte, o sea, por sorteo, tuvieron que sacar quiénes iban a vivir en Jerusalén. Imagínate tú. La mayoría se decidieron quedar en Babilonia, ya habían hecho una vida. Se iban a incomodar. Babilonia era el imperio entre las naciones del mundo. ¿Usted cree que no tenían una vida más cómoda allá? Que se iban a comenzar de cero en un Jerusalén destruida, que ni templo, ni siquiera tenía cerco, protección, muros. Era incómodo. ¿Quiénes regresaron? La minoría. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús, cuando resucitó, se presentó a 500. A 500 entre los hermanos, o sea, creyentes, salvos, que habían creído en el Señor. Jesús se presentó resucitado a 500 hablando del reino de Dios. ¿Y sabe cuántos habían en el aposento alto? Porque no habían 500 ni cerca. Habían 120 esperando la promesa del Padre. ¿Qué eran? La minoría. ¿Sí me está entendiendo? El determinado por buscar a Dios, por santificarse, por cumplir sus propósitos, siempre es la minoría. Entonces no puedes ver lo que los demás hacen. ¿Cuántos de nosotros usamos, por ejemplo, vemos algún ministro que hace o no hace algo y decimos, bueno, pero si aquel ministro lo hace o no lo hace, está bien que yo tampoco. O está bien que yo lo haga. No necesariamente. ¿Me está entendiendo? Ni porque la mayoría, ni porque el líder no haga, ni porque el pastor, ni porque el que sale por YouTube, ni porque el famoso lo haga. ¿Cuál es tu determinación en Dios? No veas a los demás porque eso te va a detener. Amén. Versículos 16 y 17, avanzamos. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto es tremendo. Yo creo que ya en este punto de tanta insistencia de Noemí, Ruth se cansó y en estas palabras le estaba diciendo, mira, ya yo determiné. No hay forma ni manera, sin importar lo que tú me digas o hagas, que me haga cambiar de opinión. Esto es lo que estaba diciendo Ruth. Estaba tan determinada que aún habló una maldición sobre sí misma. Porque fíjese lo que dice en los últimos versículos. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Esto es una maldición si alguien no cumple una promesa. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ella estaba diciendo, si yo no voy contigo y permanezco contigo, si yo no cumplo la determinación que he establecido, que Dios traiga sobre mí maldición. Imagínate tú. Así determinada estaba. Es tremendo porque luego de esto, entonces, dice el versículo 18, viendo Noemí que estaba tan resuelta, diga conmigo resuelta. Resolución es un sinónimo de determinación. Así que vamos a cambiarlo. Y viendo Noemí que estaba tan determinada a ir con ella, no dijo más. No le puso más tropiezo, porque lo que estaba haciendo Noemí era poniéndole tropiezos. ¿Sí o no? Era dificultándole el camino santo que ella había elegido. Pero cuando Noemí se dio cuenta, no, esta mujer determinó. No hay nada que yo haga que la pueda mover de esa determinación. Dijo, paro y no te molesto más.
avanza. Esto sucede en el mundo espiritual. Cuando tú determinas y demuestras al mundo espiritual que te observa que nada te va a mover de lo que tú has decidido, el enemigo dice, bueno, veo que está tan determinado que no hay nada que pueda hacer. ¿Me está entendiendo? Le voy a dar un ejemplo más claro. Cuando Nehemías estaba construyendo los muros, tenía enemigos que le mandaban amenazas. 3 hasta 4 veces le mandaron cartas y palabras de amenaza para que se detuviera. Dice el versículo 2 del capítulo 6 de Nehemías. Nehemías 6:2. Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les enviaré mensajeros diciendo, yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Si Nehemías atendía a la voz de aquellos y decía, ay, es verdad, voy a ir a ver qué es lo que me van a decir, no sea que vayan a hablar en contra del rey, no sea que vayan a hablar en contra de mí al rey, voy a ir a conversar con ellos, a convencerlos de que ya dejen de poner tropiezo, dejen de fastidiar, no. Él dijo, mira, yo he determinado hacer una obra. Y si yo te empiezo a hacer caso a ti, que me vienes a distraer, porque ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Distrayéndolo. Si él paraba para ir a encontrarse con ellos, cesaba la obra. Se paraba el muro, la construcción. No sé si me estás siguiendo. Entonces él le dijo, no, discúlpame. Yo no voy a ir porque tú lo que me estás es distrayendo. Si yo me distraigo con lo que tú me estás diciendo, yo voy a parar la obra. Yo he determinado, yo no voy a parar. Cuando el enemigo, hay un propósito en tu vida, el enemigo lógicamente siempre va a venir a querer distraer de alguna manera. Cuando tú le prestas atención, sueltas tu determinación, él dice, me está escuchando, le voy a dar más lengua. ¿Sí me está entendiendo? Me está escuchando, me está prestando atención, más voy a hacer, más voy a hacer, más voy a hacer. Pero en el momento en que tú dices, no, a mí no me interesa lo que tú me vengas a decir, el problema que tú vengas a levantar, yo no voy a moverme de lo que he determinado hacer, entonces ya el enemigo no puede hacer nada más porque se cumple él, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Ya entendió ese versículo? Entonces, ojo, no dejes que nadie te mueva de tu determinación. Si tú empiezas a hacer caso a lo que dice el enemigo, a lo que pinta, los panoramas que hace él, entonces al final terminas aflojando, terminas distrayéndote y la obra cesa. Amén. Vamos a Ruth 2, versículo 2. El Señor me recordaba, mientras meditaba en esto, que por mucho tiempo yo no pude tener un tiempo de oración bien establecido. Yo oraba un día, 2 no, un día sí, una semana no, un mes sí, después 2 semanas no. Era una cosa así, fluctuante, como dice la palabra. Por mucho tiempo, aunque estaba allí, me volvía a levantar, pero no había una disciplina, no había un mantener un todos los días, no había aquello. Llegó un momento en el que el Señor, yo digo que hizo un milagro, porque para mí todas nuestras obras, como dice la palabra, las ha hecho el Señor primero. Entonces, cuando recuerdo que fue un 31 de diciembre, a partir de ese 1 de enero he orado o he tomado un tiempo para orar de forma disciplinada, cosa que para mí es un milagro porque por muchos años, repito, nunca lo pude hacer. El Señor hizo algo y ¿sabe qué hizo en mí? Me dio determinación. El milagro que hizo fue determinación. Porque decidí, a partir de este momento, nada, no importa lo que pase o no importa lo que tenga que hacer, este es mi tiempo de oración y nada lo va a mover. Y mire, cuando tienes hijos es difícil, es complicado. Pero yo vi cómo esa determinación hizo que el enemigo me dejara de fastidiar en esa hora de oración. Esa hora de oración era imposible para mí, no sé si me está entendiendo. Pero cuando Dios hizo algo en mi interior y yo me determiné, ya me dejó de fastidiar con eso. Ahora me fastidia con otros momentos de oración, como el de temprano en la mañana, porque bueno, estamos en proceso. Pero no sé si me está entendiendo. Cuando tú determinas
y no dejas que el enemigo haga mella en lo que tú estás haciendo, llega el momento en que dice, está resistiendo tanto que no hay nada que pueda hacer. Huye. ¿Ok? Entonces, determinación. Ruth 2:2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y él respondió, ve, hija mía. Esta Ruth era tremenda, determinada. Imagínese usted, ya decidió, está en Belén, está en una circunstancia de pobreza, sin nada, y Ruth dice, yo he venido aquí con un propósito de Dios, así que yo no me voy a quedar aquí pintándonos las uñas, Noemí. Yo tengo que hacer algo. Así que le dice a Noemí, mira, voy a ir a espigar en el campo que encuentre. Esto es lo que podían hacer los pobres. La ley decía que los que eran dueños de campo debían dejar algo entre las gavillas para que los pobres, los que tenían necesidad, pudieran pasar y recoger lo que había y no morir de hambre, ¿verdad? Entonces, seguramente Noemí le había enseñado esto de la ley y ella dijo, yo voy a trabajar. Determinar es trabajar por algo. Dígale que tiene a su lado, determinar es trabajo. Tú señalas, tú dices, esto es lo que quiero, pero el camino que te separa a la manifestación de eso que quieres es camino de esfuerzo y trabajo duro, ¿ok? Entonces, Ruth, empezó a trabajar. Y mire cómo se esforzó, porque el versículo 7 nos habla específicamente de la clase de trabajo que hizo, porque a veces sí trabajamos, pero no es la clase de trabajo del determinado. Mire el de Noemí, el de Ruth. Dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana, están hablando de Ruth, de su trabajo, está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Yo digo, con esa clase de trabajo no iba a lograr algo Ruth. Claro que lo iba a lograr. Y mire, es porque, determinarás y lo haré. Tú marcas, señalas, trabajas para ello y Dios te respalda. Mire cómo Dios respaldó a Ruth. El versículo 16 dice, y dejaréis también caer para ella, este es vos, el dueño del campo, cuando se da cuenta, cuando se da cuenta lo determinada, esforzada, trabajadora y diligente que era Ruth, entonces le dice a sus siervos, dejarán también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Imagínate tú, qué sabroso, ¿no? Ella recogiendo entre las gavillas y el dueño del campo le dice a los siervos, yo sé que todo esto es mío y yo sé que yo les pago para que lo recojan todo, pero ¿saben qué? Algo se les va a caer. Van a hacer un montoncito allí y ese lo van a dejar allí para que ella lo agarre. No sé si usted me está entendiendo. Esta es la gracia y el favor que Dios manifiesta cuando ve que alguien trabaja. Pero repito, primero vos tuvo testimonio de que esa mujer le estaba dando sin descanso desde la mañana sin parar. ¿Ves? ¿Tú le estás dando testimonio a Dios de tu determinación y tu esfuerzo? Porque aún el maná que cayó del cielo, porque nosotros decimos, no, pero es que el alimento cayó del cielo, sí, cayó del cielo, pero ellos tenían que salir todas las mañanas a recogerlo, a procesarlo, a cocinarlo. Dios no se los puso en bandeja de plata. Ellos tenían que, repita conmigo, trabajar. Ellos tenían que hacer algo. Y cuando querían un día, vamos a recoger el doble para que mañana podamos ver un episodio más del dorama. ¿Sabe qué pasaba? Se podría. No sé si me está entendiendo. Porque el diseño de Dios fue, trabajas y yo bendigo tu trabajo y tu esfuerzo. ¿Ok? Entonces, dejemos de esperar en nuestras camas que Dios nos dé el trabajo, que Dios nos dé la bendición, que Dios nos dé los recursos, que Dios nos haga ministros, evangelistas, profetas y apóstoles poderosos en el Señor, si no estamos haciendo nada. ¿Ok? Como quisiera yo ser como Yesenia Ten. Voy a preguntarle a Yesenia Ten si esa mujer para en algún momento. Pregúntale. ¿Me está entendiendo?
Ay, cómo quisiera ser como Itiel Arroyo, qué sé yo, de ese don para predicar, para... Pregúntale a ese hombre si le es fácil que tiene que cada semana viajar desde España, porque él vive en España y su ministerio está en Latinoamérica, dejar a sus 2 hijas, a una recién nacida, para venir a servir al Señor. ¿Qué está haciendo él? Diga conmigo, ¿qué está haciendo él? Trabajar. Y Dios le bendice, le bendice. Le bendice porque primero él trabajó. Amén. Entonces, si queremos que el Señor haga, si queremos ver esa obra, que nuestro camino sea alumbrado, como dice Job, para que las cosas empiecen a pasar, tenemos que determinar y empezar a trabajar por esa determinación. Capítulo 3, ya estoy terminando. Versículo 11. Dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Dios, qué claro es el Señor cuando nos quiere dar una lección. Mire, Noemí iba por todo, esa mujer iba por todo. Porque si usted lee el libro, usted se va a dar cuenta que ella no se conformó con lo que recogía, con la comida. Dice que bueno, que vos la sentabas y decía, bueno, come hasta que te sacies, y comía tanto que se llevaba lo que quedaba y se lo llevaba a Noemí, además que llevaba todo aquello que recogía, ok, le iba bien, ¿no? Pero ella fue mucho más allá, porque fue por sus derechos de redención. Imagínate tú. La misma Noemí la motivó, el Señor la convirtió el corazón de Noemí. Y Noemí le dijo, mira, ese es pariente de nosotros, es el que nos puede redimir. Así que esa Ruth determinó por más. Dijo, bueno, ya no solamente yo vengo aquí a buscar al Dios del pacto, ya no solamente vengo de aquí a poder comer, ahora vengo aquí a ser la señora del campo, mi amor. Porque eso es lo que iba a pasar. Ya, yo no quiero esto solamente, esto de recoger, bueno, me siento bien, estoy cómoda, pero yo quiero más. Ahora vamos a ser la señora del campo. Noemí le dijo, tienes que hacer esto y esto y esto. Y era bastante incómodo porque tenía que ir allí a levantar la sábana, vamos a decirlo así, de vos y decir, aquí estoy, estira tu manto sobre mí en medio de la noche. Era una cosa, mira, para atrevidas. Mira, que hay una violencia, un atrevimiento ahí de agarrar lo que esa mujer quería. Ok, ella lo hizo y mire, le dio testimonio a vos de que era una mujer virtuosa. Mire, la palabra virtuosa significa chayil, fortaleza, poder, fuerza, valentía. ¿Está bien? Cuando ella hace esto, la respuesta de vos es sí. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 16. No, perdón, el capítulo 3, 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré, mire esto, no, sabroso. Yo haré contigo lo que tú digas. ¡Wow! ¿Cuántos quisiéramos, verdad? ¿O cuántos esperamos el día que Dios se nos presente y nos diga, mi amor, ¿qué quieres? Lo que tú quieras, yo lo haré. Pero esa mujer había trabajado para que llegara ese momento en que le dijera lo que tú quieras. Dice, yo haré contigo lo que tú digas. Pues, ¿por qué? Razón. ¿Por qué yo voy a hacer lo que tú quieras? ¿Por qué se va a cumplir la determinación y el deseo de tu corazón? ¿Por qué? Porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres fuerte, poderosa, valiente. En otras palabras, porque todos han visto tu determinación y tu trabajo. Entonces, si nosotros queremos que nos toque así de sabroso, como a Ruth, si queremos avanzar de recoger en el campo a ser señores del campo, y esto es solo un ejemplo, no estoy hablando de lo económico en específico, aunque es parte, pero en todas las áreas, los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, los propósitos que Él ha puesto en tu vida, para con tu familia, para con tu trabajo, para con tu ministerio. Si tú quieres que se haga lo que tú le dices al Señor, una cosa tienes que demostrar. Tienes que demostrar tu determinación. Tienes que demostrar tu esfuerzo. Tienes que demostrar tu trabajo. Termino con esto, Lucas 9, 62. Dice,
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿se acuerdan lo que es un arado? El instrumento que se le ponía a los animales para que araran, suavizaran la tierra para la siembra, ¿no? Ok, ninguno que pone su mano, o sea, que va a trabajar con el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El que iba a utilizar el arado tenía que mirar un punto fijo en el horizonte frente a él. Horizonte, ¿se acuerdan que comenzamos con horizonte? Lo que señalamos, lo que marcamos, lo que determinamos. Tenía que tomar el arado y ver un punto fijo y avanzar hacia ese punto para lograr que su trabajo pudiera ser fructífero. Si él, avanzando con el arado, miraba hacia atrás, pasaba que las líneas no quedaban derechas y el trabajo no quedaba bien hecho. Ahora, cuando esto pasa, el Señor dice, esa persona que determinando o deseando algo, sigue mirando hacia atrás. Ojo, ¿sí me está entendiendo? Esa persona que dice, yo quiero, a mí me gustaría, los propósitos de Dios, qué bendición, lo que Dios tiene para mí, lo eterno, en mi familia, la conquista, la tierra prometida, qué bendición. Pero si esa persona sigue mirando hacia atrás, o sea, soltando su determinación, entonces dice, no es apto para el reino de Dios. Es decir, no es idóneo, no es conveniente para que el reino, lo que es el reino de Dios, se manifieste en su vida. En otras palabras, no lo va a poder lograr. Si tú quieres ser apto para el reino de Dios, te lo voy a poner así. Si tú quieres ver el reino de Dios manifiesto en tu vida, ¿qué es el reino de Dios? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es el reino de Dios? Lo que ganó Cristo en la cruz para nosotros. El reino de Dios es la paz, el reino de Dios es el gozo, el reino de Dios es la provisión, el reino de Dios es una relación con Él, el reino de Dios es la salud, la comunión, el bienestar familiar, la restauración. Ese es el reino de Dios. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que ser apto para Él. Y esto es, determina. El Señor, yo le preguntaba todavía por la noche, Señor, tú sabes que a mí no me gusta esto de cuando uno lo hace todo. Porque yo creo que uno no puede hacer nada. Y el Señor trajo a mi mente, os he dado espíritu de poder. Y le dije, gracias papá, gracias Señor. Porque cuando uno dice, termina, hazlo tú, a mí, pero yo no soy muy capaz de mucho, o esto es lo que pienso yo. El Señor me dice, no es por lo que eres tú. Yo os he dado espíritu de poder, dunamis. He tomado de la habilidad divina y sobrenatural que tengo yo y la he puesto en ti. Por eso es que lo vas a lograr. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Aleluya.